La COVID-19 ha acentuado el problema de las listas de espera para poder acceder a una cirugía bariátrica. Actualmente hay 400 días de demora para poder llegar a un quirófano y la lista de pacientes que están esperando supera los 11.000. Para arrojar un poco más de luz sobre esta realidad, en Redacción Médica charlamos en una entrevista con José María Balibrea. Él es especialista senior en cirugía gastrointestinal en el Hospital Clínic y también profesor titular del área de cirugía en la Universitat de Barcelona. Él nos explicará un poco más toda la causística relacionada con esta cirugía, cuáles son las necesidades que tiene actualmente el Sistema Nacional de Salud y qué utilidad tiene en todo tipo de pacientes para combatir los problemas de obesidad mórbida. José María Balibrea, bienvenido a esta entrevista con Redacción Médica. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Muchas gracias. Para hacer un poco esa radiografía sobre la situación actual de la cirugía bátrica, quería empezar preguntándole un poco cuál es la actual lista de espera que tiene la cirugía bariátrica en España. Bueno, más que la lista de espera, yo lo que diría es que menos del 1% de los pacientes que se podrían beneficiar de este recurso, que no deja de ser una parte del tratamiento global, que es la operación en sí, tienen acceso. Entonces, depende, hay importantes diferencias entre comunidades, pero la media estándar, vamos a decir, que podría estar entre los 9 y los 11 meses. Hay comunidades que a lo mejor van más rápido, incluso dentro de las comunidades hay diferencias, pero es difícil que un paciente se opere rápido, por así decirlo. ¿Cómo ha cambiado la COVID-19 esta realidad? ¿Se han prolongado las listas de espera? Evidentemente, durante la pandemia lo que hemos tenido que hacer ha sido priorizar otro tipo de cirugías y, de hecho, desde la Asociación Española de Cirujanos, en nuestro grupo de trabajo, se intentó dejar de una manera más o menos clara cuáles eran las prioridades y, evidentemente, las emergencias, la cirugía por cáncer, la cirugía oncológica, cuando no había recursos para todos disponibles, pues era la prioridad. La cirugía benigna, como es la cirugía de la obesidad, lo sufrió bastante. Entonces, estas listas sí que han incrementado, pero creo que el efecto fundamental no es tanto que hayan incrementado las listas o que el tiempo de espera haya incrementado, sino que durante este tiempo de espera el paciente con obesidad empeora porque gana peso y en la mayoría de los casos, y esto ya hay publicaciones, nuestro grupo y varios grupos españoles y a nivel internacional así lo han constatado, y por otro lado porque las enfermedades asociadas a la obesidad también empeoran. ¿Cuál es el principal hándicap que impide que se reduzcan un poco estas listas de espera, teniendo en cuenta que aquí juega un papel la disponibilidad de personal, los quirófanos, que también hemos visto su presencia durante la pandemia, también la inversión pública? ¿Cuál sería la clave para poder reducir la lista de espera? Bueno, teniendo en cuenta que el proceso de tratamiento de la obesidad no es un tratamiento únicamente exclusivo, por así decirlo, y dependiente de la intervención quirúrgica, tendremos la parte que depende de los quirófanos. Evidentemente, son cirugías que no se pueden hacer en cualquier instalación y que para que tengan unos resultados óptimos como los que hoy por hoy tenemos la práctica totalidad de grupos que nos dedicamos a esto, pues necesitas unas instalaciones apropiadas con un equipo entrenado, cirugía, anestesiología, enfermería de quirófano, lo mismo pues, con unos quirófanos adecuados, no suelen ser pacientes que necesiten cuidados intensivos, pero sí unas horas de observación, etcétera. Pero además lo que se necesita es el resto del equipo y esto va muy entroncado con otras cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia, ya que nosotros trabajamos en equipos multidisciplinares donde el papel de la endocrinología es absolutamente clave, el papel de los dietistas, nutricionistas también,
Por supuesto, el papel del equipo de psicología y psiquiatría, pero también la atención primaria, ya que son muchas veces los primeros que detectan la enfermedad y nos remiten a unidades especializadas. No solo necesitamos más quirófanos, más personal entrenado o más material, nosotros necesitamos más infraestructura para poder garantizar que las unidades pluridisciplinares pueden atender correctamente, y no solo el pre y el intra, sino el postoperatorio y un seguimiento adecuado a todos estos pacientes. Y como decía, durante la pandemia, por ejemplo, el tema de la salud mental pues va muy relacionado. Nosotros también necesitamos de salud mental para nuestros pacientes, y atención primaria lo mismo. El colapso de atención primaria hace que estos pacientes lleguen menos y más tarde a nuestras unidades. Antes me comentaba un poco que se puede ganar peso a raíz de esta demora de las listas de espera. ¿Qué más consecuencias tiene para un paciente que se le prolongue mucho el tiempo hasta poder acceder? Bueno, tenemos unas consecuencias fácilmente evaluables, como es pues, un paciente que tenga enfermedades acompañantes o comorbilidades, como se denominaban antes, pues como una diabetes tipo 2, que es muy frecuente. Pues a lo mejor su control es peor, y eso puede incidir a medio y largo plazo en la evolución de las complicaciones asociadas a esa propia diabetes, una hipertensión, una dislipemia, pero también el trabajo que hacen el resto de los compañeros de los equipos, que es extremadamente complicado, como es el preparar al paciente anímica y psicológicamente, educacionalmente, es decir, el paciente tiene que aprender unos nuevos hábitos. Si eso se para de golpe, el paciente va para atrás. Entonces tendríamos unas consecuencias evidentes para su salud. Es decir, hay veces que tenemos pacientes que necesitan la operación urgentemente, pacientes que incluso están pendientes de trasplantes de riñón, de hígado, pero pacientes que a lo mejor no necesitan tan urgentemente ese procedimiento, hacen una preparación muy exhaustiva y están preparados para un cambio en su estilo de vida, y esto se para de repente y evidentemente pues cuesta mucho recuperarlo. Alargar o contener un poquito las listas de espera implicaría un esfuerzo económico por parte de la Administración. ¿Qué impacto cree que podría tener esto en el Sistema Nacional de Salud? Me gustaría saber si ustedes creen que podría llegar a ser eficiente. Bueno, el tema del balance coste-beneficio y de la eficiencia de la cirugía bariátrica desde hace bastantes años está bastante claro que es muy positivo. De hecho, recuerdo una publicación en The Economist, que creo que es de hace 3 o 4 años, en la cual evidentemente el paciente con obesidad es un paciente que consume muchos recursos, no solo farmacológicos, que es lo más evidente, sino visitas al hospital. Y no nos olvidemos de los costes indirectos, es decir, lo que deja de hacer el paciente, pues esas bajas laborales, esa incapacidad para integrarse en una comunidad, en una sociedad, y por supuesto los costes intangibles, que es el sufrimiento, el aislamiento, la discriminación que pueden sufrir estos pacientes. Entonces, desde ese punto de vista del más frío, es decir, coste-beneficio, la estrategia es favorable. Está claro que si se hiciese un sobreesfuerzo o básicamente una reordenación de los recursos teniendo en cuenta la epidemiología, y se destinasen más fondos, más recursos a potenciar el tratamiento de la obesidad, en el fondo estaríamos beneficiando a muchos pacientes, que además eso generaría un balance coste-beneficio mucho más favorable. Es decir, estamos hablando de que en torno al 6-7% de la población global podría ser candidata. O sea, yo entiendo que hay otras pandemias, entiendo que hay otras enfermedades cuyo pronóstico a medio o corto plazo es peor, pero la obesidad, como está reconocida por la OMS, es uno de los grandes problemas que tenemos, y evidentemente una mejor inversión o una reconsideración o redistribución de los fondos seguro que sería coste-beneficio favorable. ¿Cuántas intervenciones se deberían estar haciendo para acercarnos a una media que fuera la idónea? Eso es una pregunta bastante difícil, porque llama la atención que a lo mejor un país vecino como es Portugal tiene una estrategia en la cual proporcionalmente, por supuesto, el número de cirugías es mayor, pero probablemente deberíamos estar haciendo, y no quiero ser demasiado alarmista, pero a lo mejor el doble de intervenciones de las que estamos haciendo ahora. En cifras de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de la sección de obesidad de la Sociedad Española de Cirujanos, de la Asociación Española de Cirujanos,
deberíamos estar haciendo en torno a 8.500, 9.000 cirugías al año, probablemente sería lo apropiado en nuestro contexto. Por entender un poco mejor cómo funciona este tipo de intervención, ¿cuándo es recomendable hacerla, por ejemplo, en pacientes pediátricos y qué impacto tiene para contener la obesidad? Bueno, realmente la experiencia en pacientes pediátricos es muy limitada. Sin embargo, en adolescentes es una estrategia que se ha puesto en marcha y, de hecho, bueno, pues grupos como Valdebrón, que era la institución donde yo antes trabajaba, sí que tenían un programa integral y lo que se llegaba era a intervenir a adolescentes, porque el niño está en edad de desarrollo. Es una cuestión que es bastante polémica, sobre la cual no existe una evidencia científica contundente. Sin embargo, en adolescentes, estamos hablando de pacientes a partir de 16, 17 años, en Estados Unidos, donde también este problema es acuciante, sí que se ha recomendado, insisto, en el contexto de programas pluridisciplinares, el realizar este tipo de intervenciones, y se ha visto que tienen unos buenos resultados a medio y largo plazo, y esto está publicado en revistas tan prestigiosas como el New England Journal of Medicine. Así que podría ser una opción, pero yo creo que en el caso de los niños especialmente, no creo que la cirugía para nada deba ser la primera opción. Teniendo en cuenta ya esta radiografía bastante completa que hemos hecho, ¿qué mensaje le lanzaría al Ministerio de Sanidad o a los responsables de las consejerías de las comunidades autónomas? Bueno, en esto yo creo que hay que ser claro. Y afortunadamente creo que tenemos buenos representantes en los puestos técnicos de este tipo de instituciones. De hecho, yo trabajo en Cataluña y la verdad es que se está haciendo un esfuerzo verdaderamente encomiable por hacer una reordenación de los recursos y de cómo se hace el tratamiento de la obesidad. Pero yo creo que globalmente lo que hay que hacer es mirar cuál es la epidemiología de la sociedad en la que vivimos y cómo se deben distribuir los recursos. Yo creo que al día de hoy, ya hablo de mi especialidad, hay problemas que se están solucionando afortunadamente sin tratamiento quirúrgico, como es, por ejemplo, pues el trasplante hepático es un procedimiento que va a ir a menos, básicamente porque ya tenemos un tratamiento eficaz para el virus C. Y sin embargo, la patología oncológica, la obesidad o la patología de la pared abdominal va a seguir creciendo por el envejecimiento progresivo de la sociedad y porque muchos hábitos no han cambiado. Entonces, yo creo que mi mensaje sería: fijémonos en la epidemiología de cara a hacer una atribución y una redistribución de recursos, no solo en lo que recibimos los médicos para trabajar, sino incluso en cómo formamos a los médicos, especialmente a los cirujanos. José María Vallibrea, gracias por haber arrojado un poco más de luz sobre la cirugía bariátrica y por habernos atendido. Muchas gracias, un placer.